Dios les bendiga, hermano. Muy buenas noches. ¿Quién vive? Y a su nombre. Qué bendición, hermano, poder compartir nuevamente con ustedes esta noche. Bueno, le comento que yo el Día del Padre no pude estar con ustedes acá. Me invitaron a predicar a una iglesia, tuve ese privilegio. El pastor me autorizó a ir, estuve por allá. Y el fin de semana pasado tuve que viajar a la costa. Una situación que se presentó en la familia. Pude ir. Y bueno, para la gloria de Dios estamos acá nuevamente. Amén. En todo lugar donde vayamos, hacer la voluntad del Padre. Amén. Recuerde que somos la sal que el mundo necesita para ser preservado, porque la sal no solamente da sabor, sino que también preserva. Entonces, donde nosotros vamos, esa sal tiene que quedar impregnada en las personas que están alrededor nuestro. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Entonces, vamos a ahí donde estamos, al Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 23 y 25. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Amén. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahí el encabezado dice: Jesús conoce a todos los hombres. Amén. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en el nombre, pero viendo ¿qué? Las señales. Amén. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén. Vamos a colocarnos cómodos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor. Amén. Tremendo, porque aquí la palabra dice que muchos creyeron porque vieron ¿qué? Señales. ¿O ven señales? ¿Será que creerán? Ese es el problema del hombre. Amén. Tremendo, ¿cierto? Y por eso Dios dijo, no, él sabía quién era el que había creído. Amén. Vamos a orarle al Señor. Bendito Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por permitirnos reunirnos en este lugar en un solo sentir, Señor, para exaltar y glorificar y alabar tu nombre, Señor. Venimos aquí a la iglesia, Señor, a escuchar la palabra, a aprenderla, a obedecerla y a ponerlas por obra, Señor. Ayúdanos a perseverar en tu sana doctrina, Padre amado. Ayúdanos, Señor, a que en todo tiempo tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro por excelencia y nos enseñe todas las cosas que debemos aprender. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Ahora sí, vamos a colocarnos cómodos. Le damos la bienvenida también a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales. Que el Señor les bendiga y que esta palabra también sea de provecho para ustedes. Entonces acá vemos lo que Dios expresa del hombre. Yo por eso todos los días digo de que, hermano, el hombre ante los ojos de Dios, si no llega a Él, está perdido, porque Él conoce todo. Es más, aún lo que estamos en el Señor, Él sabe qué es lo que hay en nuestro corazón. O sea que ante los ojos de Dios, la hipocresía no funciona. El hombre mismo se engaña y el mismo hombre se condena por lo que ha decidido creer y hacer. Entonces, aquí hoy tenemos este mensaje que tiene por título Un encuentro que cambiará tu vida. Ese es el título del mensaje de hoy, Un encuentro que cambiará tu vida. Y hoy tenemos el privilegio de estudiar unos acontecimientos ocurridos en la Biblia que se encuentran registrados en ella, ¿sí? Y esos acontecimientos le ocurrieron a unos personajes que están escritos en la Biblia. Y lo que vamos a tener en cuenta hoy para ver cuáles fueron las actitudes que esas personas o que esos personajes tuvieron y el efecto que tuvo en cada uno de ellas
esas actitudes, porque, hermanos, recordemos que la palabra de Dios dice de que todo lo que nosotros sembramos, eso vamos a cosechar, ¿cierto? También podemos entender de que toda acción tiene una reacción, ¿sí? Entonces, podemos ver y tener en cuenta estos dos aspectos que son muy importantes. Entonces, de estos personajes de los cuales vamos a estudiar estos acontecimientos, vamos a irnos al primer libro de Samuel, capítulo 9, ¿sí? ¿A quién nos encontramos en ese libro de Samuel? Ahí nos encontramos a Saúl, ¿cierto? ¿Quién fue Saúl? Dice que fue el primer rey de Israel, ¿cierto? Dice que el pueblo de Dios le pidió a él ¿qué? Un rey. Tremendo. Vivían en una teocracia. Cuando hablamos de teocracia, entendemos de que se hacía lo que Dios dijera. Eso es una teocracia. Vivían bajo el mandato de Dios. Pero el mismo pueblo de Dios le pide un rey, ¿sí? Y en su infinita misericordia, Dios permite que ese rey sea puesto en ese lugar y Dios decidió que fuera Saúl, amén. Entonces nosotros podemos ver de que, ¿qué aconteció ahí? Aconteció que Saúl era un hombre normal que pertenecía a la tribu de Benjamín, todo lo que dice en ese capítulo 9. En el 9 y el 10 habla de la escogencia de Saúl como rey y el momento en que ungen a Saúl como rey. Pero entonces, manifestándose toda esta historia, tenemos que tener en cuenta dos actitudes, unas actitudes importantes que tuvo Saúl al recibir el llamado. Y cuando hablamos de llamado, hablamos también de ese encuentro con Dios. ¿Quién aquí ha tenido un encuentro con Dios? Todos. Todos. El Señor me encontró a mí. Amén. El Señor lo encontró a usted, porque es que la palabra de Dios dice de que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que teníamos ese aviso, se busca desde que Cristo murió, porque Él aún sabiendo nuestra naturaleza, Él decidió morir por ti y por mí. Amén. Entonces, Dios fue al encuentro con Saúl. ¿Sí? Y es muy importante qué actitudes tenemos cuando vamos a ese encuentro. Entonces aquí vamos a ver unas actitudes que estos personajes tuvieron en ese momento que también nos aconteció a nosotros. Porque no solamente es para unos pocos, ese encuentro le pasa a todo aquel que ha decidido entregarle su vida al Señor. Entonces resulta y pasa que nosotros vemos que en el capítulo 9 se habla de la historia de Saúl, quién era su padre, dónde vivía, qué hacía. Y en el 10 vemos cómo es ungido Saúl para ser elegido rey de Israel. En toda esa historia podemos ver de que las actitudes más importantes que se encuentran plasmadas en ese libro, primera es la obediencia. ¿La obediencia a qué? A la voz, al llamado, ¿sí? Nosotros vamos a 1 Samuel 10:1, dice, y había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serot, hijo de Becur, hijo de Afiat, hijo de un benjamita. Sigamos, el 2. El 10, perdón, sí. 1 Samuel 10:1. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, le besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que has ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haréis acerca de mi hijo? El 3. Y luego que de allí sigas más adelante, llegas a la encima de Tabor,
te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando unos 3 cabritos, otros 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Aquí le está dando Samuel unas indicaciones a Saúl. Aquí emprende el camino. Esas instrucciones están del 1 al 5, todo lo que él debía de hacer. Y Saúl tomó la decisión de ¿qué? De obedecer. ¿Obedecer a quién? En ese momento, Samuel, ¿quién era? Era el profeta de Dios. Era el vidente de Dios. Cuando uno lee ahí, ¿qué estaba buscando? ¿Por qué Saúl se tropieza con Samuel? Porque él está buscando las asnas del padre, pero también fue del profeta que le dijera qué debía de hacer para encontrarlas. Él estaba en el propósito de Dios, estaba buscando, él sabía que alguien le podía dar respuesta y era el hombre de Dios. Estaba en el propósito de Dios y estaba obedeciendo a Dios. ¿Por qué estaba obedeciendo a Dios? Porque estaba obedeciendo la voz del profeta que le dijo, bueno, ve, sube y hallarás. Y del 1 al 5 nos explica todo lo que él se iba a encontrar en el camino. Y así lo hizo, hermano. Él obedeció. Amén. Y aparte de que obedeció, también podemos ver en Samuel 1, el 9, el 18, ¿qué dice ahí? Sí, 1 Samuel 9, 1 Samuel capítulo 9, versículo 18. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Él estaba buscando respuesta de Dios. Él estaba buscando el propósito, o sea, él estaba en el propósito de Dios. Entonces ¿cuál era la actitud que tenía Samuel en ese encuentro? Era obedecer y estando en el propósito de Dios, buscando la guianza de Dios en lo que él tenía que hacer. ¿Sí? Entonces es muy importante cuando tú tengas ese encuentro, las actitudes que tú tengas. La que tomó aquí Saúl fue obedecer y buscar la guianza de Dios en lo que él estaba haciendo. ¿Qué estaba haciendo? Buscando las asnas de su padre, ¿sí? Y también en eso se encontró a Samuel y Samuel le dijo que él iba a ser el rey, él con aceite, pero le dio unas instrucciones para que él las siguiera. Entonces, estaba en el propósito de Dios, pero también obedeció la voz de Dios. En ese momento, Dios estaba usando a Samuel. ¿Qué efecto tuvo esto en él? Porque como yo le decía que todo acto tiene una consecuencia, aquí toda actitud tiene un efecto. ¿Sí? El efecto de esas dos actitudes está en 1 Samuel 10:9. ¿Qué ocurrió en 1 Samuel 10:9? Dice la palabra de Dios que aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón y todas estas señales acontecieron en aquel día. ¿A quién le mudó el corazón Dios? A Saúl. ¿Sí? Hermano, al que iba a ser rey. Sí, porque recuerda de que aquí está la preparación, lo ungió, le dio una orden, Saúl obedeció, siguió caminando y la promesa se cumplió. ¿Cuál fue la promesa? Dice que Dios le mudó el corazón. ¿Cuál corazón? Hermano, dice que le transformó el corazón. Y lo más tremendo es lo que dice en el versículo 10. ¿Qué dice en el versículo 10? Y cuando llegaron allá al collado, he aquí que la compañía de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó con ellos. Profetizó con ellos, que era la señal que Samuel le había dicho, tú irás a profetizar con ellos. Pero él obedeció y Dios le transformó, le cambió su corazón, le dio un corazón nuevo. Y la palabra también dice, y de ahora en adelante, todo lo que venga en tu mano, hazlo, porque Dios está contigo.
Esa fue la promesa que Dios le dio a Samuel después de haberle transformado su corazón. Dice, después que Dios le transformó el corazón a Saúl, le dijo, ahora todo lo que venga, que está en tu mano, hazlo, porque yo estoy contigo. Entonces, tengamos en cuenta algo. Dos actitudes importantes. Obedeció y él buscaba la guianza de Dios. Por eso él estaba buscando al profeta y lo encontró. Pero Dios ya le había hablado a ese profeta que ese hombre lo iba a buscar. O sea, estaba en los propósitos de Dios. Porque ya Dios le había dicho a Samuel que iba a ir alguien a buscarlo a él. Y fíjate tú que Saúl estaba con su siervo y el siervo no fue a buscarlo. Quien se topó con Samuel de una vez, ¿quién fue? Saúl, porque Dios lo había dicho así y lo que Dios dice se cumple. Amén. También podemos ver otra persona que tuvo un encuentro muy importante, otro hermano de nosotros. Ya este es en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Zaqueo. ¿Cierto? Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? Dice que Zaqueo era un cobrador de impuestos, una persona rica. ¿Sí? Si uno mira la historia de los republicanos, ellos se encargaban de cobrar los impuestos en algunas zonas de su tierra. Bueno, él es el encargado aquí del centro. Entonces Zaqueo se encargaba de cobrar el impuesto a todas esas personas que estaban en ese sector. Entonces Zaqueo era un cobrador de impuestos. Pero tremendo porque si uno mira Lucas 19, donde relata todo este encuentro con Dios, este encuentro con Jesucristo que tuvo Zaqueo, es algo hermoso, hermano. ¿Sí? Porque vemos de que, primero, de que Dios Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos salvara a todos. A todos, hermano. ¿Sí? Entonces vemos acá que dice la palabra de Dios, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Entonces, ¿qué pasó con Zaqueo apenas vio a Dios? ¿Cuál fue la actitud que él tomó? Él reconoció que era Dios. Hermano, eso es muy importante. Él reconoció quién era. Y podemos ver en Lucas 19, versículos 3 y 4, ¿qué dice? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño. Pues dice que Zaqueo era una persona baja de estatura y no podía ver. Pero él reconoció quién era, por eso era que estaba afanado verlo, él quería verlo, ¿sí? En el 4 dice, y corriendo delante subió a un árbol de sicomoro para verlo, porque había de pasar por allí. Entonces él reconoce la grandeza de Dios, porque dice, yo tengo que ver a ese varón. ¿Qué habían visto? ¿Por qué mucha gente quería verlo a él? Porque ya se había oído de las obras y los milagros que él hacía, ¿amén? O sea, ya el nombre del Señor se había regado sobre todo el lugar. Ahí va el profeta de Dios, el que sana, el que liberta. Entonces todo mundo iba, todo mundo estaba pendiente. Y Zaqueo había reconocido que él era el Hijo de Dios. Y entonces él subió a verlo. ¿Sí? Entonces también podemos ver de que él también obedece. ¿Cómo que obedece? Mira lo que dice en Lucas 19, 6. Entonces él descendió deprisa y le recibió con gozo. ¿Por qué? Porque el Señor le había dicho, baja Zaqueo, es necesario que yo ¿qué? Pose en tu casa. Él obedeció a lo que Dios le dijo, que lo que el Señor Jesucristo le dijo, y él bajó de una vez, hermano, y pasó algo muy grandioso. Entonces, reconoció a Dios, obedeció a Dios, pero también mostró una actitud tremenda, se arrepintió. Si nosotros vamos a lo que dice Lucas 19, 8, que está en ese mismo, dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Él estaba devolviendo lo que se había robado, hermano. ¿Sí? Entonces, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadruplicado. Recuerden que esta es la ley, ¿no? Esta es la ley de la restitución. O sea, no es que él haya dicho porque
se lo voy a devolver 4 veces porque él quiso. No, porque la ley dice que cuando yo le falto a alguien, tengo que devolvérselo de esta manera, y esto se llama restitución. Entonces, ¿él qué hizo? Él se arrepintió, ¿sí? Reconoció de que se había portado mal y que su falta, la manera de él de pronto coger y remendar un poquito esa falta que ha hecho era devolver lo que se había robado, y aún devolver 4 veces lo que se había robado y darle la mitad de sus bienes a los que no tenían. Hermoso eso, ¿cierto? Entonces podemos ver que también él tomó esa actitud de reconocer a Dios, obedeció a Dios, y aparece una actitud más de arrepentimiento. También podemos ver otro personaje en la Biblia que tuvo otro encuentro con Dios, que fue Pablo. Eso fue algo hermoso, ¿sí? Pablo, alguien que se dedicó a perseguir a los cristianos y a encarcelarlos, ¿cierto? Nosotros podemos ver que realmente Pablo era Saulo de Tarso, ¿cierto? Él iba donde el sumo sacerdote para que le diera carta, y ir a las sinagogas y encontrar a los del camino. ¿Quién eran los del camino? Los que caminaban con Cristo, ¿sí? Para meterlos presos, hermano, ¿sí? Pero, ¿qué aconteció? Los planes del hombre, Dios los acaba. Amén. Porque los planes de Dios sí se cumplen. Entonces, ¿qué ocurrió, hermano? Nosotros cuando vamos a Hechos 9 podemos ver la conversión de Pablo. Es hermoso también ver lo que ocurrió ahí. Entonces vemos de que en el 9:6 Pablo reconoce a Dios, ¿sí? Dice, y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Él reconoció a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo reconoció. Sabía que era Dios porque dijo, Saulo, Saulo, yo soy Jesús. Imagínense, tremendo, ¿no? Tuvo un encuentro con él. Tuvo un encuentro con él. Yo soy el que tú persigues. Entonces él acá dice, reconoció a Jesús en Hechos 9:6. Y en Hechos 9:11, él le obedece. En 9:11 le obedece, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. Perdón. Aquí Dios le estaba hablando a Ananías, ¿sí? Le dijo que fuera a buscar a Saulo, ¿sí? Saulo lo estaba esperando, hermano. ¿Qué hizo Ananías con él? ¿Qué hizo? Oró por él, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó en ese instante, hermano? ¿Qué pasó cuando Ananías se encontró a Pablo? ¿Qué hizo, cierto? Impuso sus manos, ¿cierto? Oró por él. Aquí hay algo muy glorioso. ¿Sí? Sí, ¿lo llamó qué? ¿Pero por qué lo llamó, hermano? Porque Jesús le dijo a él que allá le iba a estar esperando a alguien. No que había nacido en el corazón de él, ¿no? Era que Jesús le había dicho, ves a ese lugar, ahí te está esperando Saulo, impon las manos, ¿sí? Una asignación que Dios le dio ¿a quién? A Ananías, para que impusiera las manos sobre Pablo, ¿sí? Entonces, cuando el Señor le dice cuando el Señor le dice a Ananías que fuera y orara por Pablo, le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes e hijos de Israel. En el 15 y en el 16 dice, porque yo mostraré cuál le es necesario padecer por mi nombre. Dice que en el 17 dice, fue entonces Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor se te apareció en el camino. O sea, ¿qué estaba viendo Pablo ahí? Que Dios le había hablado a Ananías. ¿Sí? Lo que había acontecido y lo que había de hacer. ¿Sí? Entonces,
¿qué le pasó? Si nosotros podemos ver qué recibió Pablo ahí. Entonces Pablo reconoce a Dios, reconoce su grandeza, ¿sí? Porque en el 9:6 él dice que temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él le reconoció ahí que ciertamente era el Señor el que estaba hablando con él ahí. ¿Sí? Y en ese mismo versículo dice, levántate y entra a la ciudad y se te dirá qué debes de hacer. O sea, él le escuchó, lo reconoció y lo obedeció. Y Ananías luego fue al encuentro con él. Y nosotros más adelante vemos cómo Ananías fue, impuso las manos sobre él. Y aquí pasó algo, hermano. Entonces, Pablo también reconoció a Jesús, obedeció lo que Jesús dijo. ¿Y qué recibió Pablo? Recibió sanidad. ¿Por qué recibió sanidad? Porque sus ojos fueran nuevamente abiertos, ¿cierto? Porque él había quedado ciego. Dice que inmediatamente Ananías impuso las manos sobre él, oró por él, esas camas cayeron de sus ojos y fue lleno del Espíritu Santo. O sea que nosotros podemos ver qué es lo que prima en estos encuentros, hermano. ¿Cuál fue la actitud que imperaba en cada uno de estos personajes? Obediencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Hebreo 3:7? ¿Sí? ¿Qué dice la palabra en Hebreos 3:7? Dice la palabra de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy la voz, dice, no endurezcáis vuestro corazón como la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si escuchares hoy la voz, no endurezcáis vuestro corazón. Obedece, obedece. Hermano, entonces, y podemos ver algo. Entonces, esa fue la actitud que tuvieron ellos en ese encuentro que sufrió cada uno, ¿cierto? Por ejemplo, el encuentro de Saúl reconoció a Dios y lo obedeció. El encuentro con Zaqueo reconoció a Dios y lo obedeció. El encuentro de Pablo también reconoció a Dios y lo obedeció. Pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el efecto de esa actitud que tuvieron ellos? Que fueron llenos del Espíritu Santo. Porque aún a Pablo le impusieron las manos y recibió el Espíritu Santo. Pero Dios le mudó el corazón a Saulo sin necesidad que le impusieran las manos. A Saúl, ¿cierto? O sea, Samuel lo ungió, pero quien le cambió el corazón fue Dios a Saulo, sin que nadie le impusiera las manos, ¿cierto? A Saúl, perdón. ¿Quiénes en Zacarías le impusieron las manos para que obedeciera? A Zaqueo, perdón. No. El Espíritu Santo hizo la obra. Él obra como quiere. Pero ¿qué es lo más importante que debemos de hacer nosotros? Obedecer. Es que, hermano, la obediencia es lo más importante que tiene el hombre. Ante los ojos de Dios, Dios realmente lo que quiere es que lo obedezcamos. Dice que Él prefiere obediencia y no muchos sacrificios. Entonces podemos ver que esa actitud que tuvieron ellos, la que primó ante todo fue la obediencia. Y en todas no hubo imposición de manos, porque tampoco podemos decir que necesitamos que nosotros nos impongan las manos para ser llenos del Espíritu Santo. No, si uno mira en la palabra de Dios, hubieron muchos encuentros que los hombres tuvieron con Dios y esa vida fue transformada a causa de ese encuentro. Y no necesariamente hubo imposición de manos. Hubo una que solamente leyendo la palabra, como el etíope, ¿cierto? Estaba leyendo la palabra y vino sobre él y fue lleno del Espíritu Santo. Él dijo, ¿qué debo hacer para bautizarme? ¿Cree? ¿Lo bautizaron? Es sencillo, hermano. Nosotros a veces nos complicamos mucho. Le ponemos mucha teología a este asunto. Pero aquí lo que tenemos que tener algo sencillo es la obediencia. ¿Este encuentro será que nos pasó a nosotros? Sí, ¿cierto? Algún día Cristo me encontró a mí. Porque dice la palabra que Él decidió amarme primero.
¿Y qué he hecho yo con ese encuentro que tuve con Él? Yo no tengo que esperar que no, es que yo necesito que me impongan las manos para yo poder obedecer. No, 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 no. Es la actitud que tomamos, es la decisión que tomamos, la que nos va a llevar a tener ese efecto nosotros de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, podemos ver acá que esa obediencia va ligada a no endurecer nuestro corazón cuando tenemos ese encuentro con Él, ¿cierto? Eso va ligado a eso. Y también de reconocer a Dios y su poder. Eso en la palabra está en Isaías 45:5. ¿Qué tenemos? Pero ¿qué debemos de reconocer, hermanos? Dice la palabra de Dios en Isaías 45:5, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. ¿No hay Dios fuera qué? De mí, dice el Señor. Eso es lo que Dios está diciendo ahí, ¿sí? Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Eso es lo que ahí estaba hablándole Dios a Ciro por medio del profeta Isaías. No hay Dios fuera de él. Hay que reconocer a Dios, hermano. ¿Sí? En el arrepentimiento, podemos ver en Isaías 55:7, ¿qué dice con respecto al arrepentimiento? Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo tengo que arrepentirme. ¿Pero cómo hago para arrepentirme? Tengo que dejar ¿qué? Mi camino, ¿sí? Y mis pensamientos. ¿Y volverme a dónde? A Jehová, el cual tendrá misericordia. ¿Misericordia de quién, hermano? De nosotros. Amén. También podemos ver la llenura del Espíritu Santo. Entonces, esas tres que vimos son importantes, hermano. Esas tres que vimos es la actitud que debemos de tener cuando tenemos ese encuentro con Dios, porque todos los hemos tenido. Hermano, porque es que la gente cree que, hermano, cuando alguien está evangelizando, yo digo, a mí me evangelizó un hermano que yo ni me di cuenta cuando fue algo muy sutil, porque me dijo, hermano, yo le quiero compartir algo, vamos a estudiar un tema todos los mediodías. Me acuerdo del hermano Mauricio Rodríguez. Me dijo, todos los mediodías vamos a leer un libro. Hermano, yo estaba recién llegado de la costa. Yo no sabía absolutamente nada del evangelio. Vamos a leer todas las tardes un libro y ustedes van en una cartilla. Oiga, entonces comenzó a discipularme y yo no sabía qué estaba haciendo conmigo. Le decía, no, hermano, léame la Biblia que yo no me voy a convertir. No, hermano. Como al mes me mandó un encuentro. O sea, hermano, es que esa oportunidad, Dios me encontró de esa manera. Y comencé. Cuando vine a ver, hermano, yo estaba leyendo la Biblia y me mandó al mes a un encuentro. Pero, hermano, esto pasó, o sea, Dios así obra. Yo escuché la voz y en su infinita misericordia yo atendí la voz del Señor y me dijo, vamos a reunir, vamos a estudiar. Y me decidí a estudiar. Hermano, así Dios me encontró de esa manera. Pero cuando yo escuché esa gran noticia, mi corazón, el corazón del hombre, hermano, cuando lee esa escritura y esa palabra, no hay posibilidad de que el hombre se aparte porque esa palabra hace la obra. Yo cuando vine a ver, yo dije, Dios mío, qué cosa tan hermosa, esto que acabo de encontrarme. Cuando vine a ver, yo estaba allá reunido, cuando vine a ver, yo estaba ayunando con Mauricio, pero eso fue algo, hermano, fue Dios. Porque en su infinita misericordia no endurecí mi corazón, ¿sí? Pude reconocerlo, fui obediente. Entonces, la obediencia, el reconocer a Dios y el arrepentimiento, que son unas actitudes que yo tomo, me llevan a que como consecuencia yo sea lleno del Espíritu Santo. Hermano, es que no hay alguien que pueda ser lleno del Espíritu Santo que no sea obediente, que no reconozca a Dios, que no se arrepienta. Es imposible. Es imposible poder yo recibir de Él si no lo he reconocido a Él. Entonces vemos de que la llenura del Espíritu Santo es una consecuencia de la obediencia.
es una consecuencia de reconocerlo. Es una consecuencia del arrepentimiento de cada uno de nosotros. Y cuando una persona está llena del Espíritu Santo, es notorio, ¿cierto? ¿Cómo es notorio que una persona está llena del Espíritu Santo? Claro, gloria a Dios. No porque hablen lenguas, o no porque que dance en el Espíritu, porque gloria a Dios por eso. Porque las lenguas, gloria a Dios por las lenguas. ¿Sí? No porque profetice, no. La persona que está en el Espíritu Santo es aquel que obedece la palabra de Dios y vive la palabra de Dios. Y son manifiestos los frutos de Dios en él. ¿Cierto? Nosotros podemos ver en Gálatas 5, 22, cuáles son esos frutos, ¿cierto? Miremos lo que dice la palabra de Dios. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿cuáles son realmente eso que debe mostrar aquella persona que está en el Espíritu Santo? Esto. No es más nada. El que obedece la palabra está lleno del Espíritu Santo de Dios. A veces no entendemos claro eso. Y a veces mucha gente no tiene claro realmente qué es estar lleno del Espíritu Santo. Aquel que está lleno del Espíritu Santo es aquel que obedece su palabra y la pone por obras. ¿Y eso cómo se manifiesta en la vida del hombre? En que ya la vida del hombre es transformada, porque la palabra de Dios dice que todas las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Pero ¿cómo así, hermanos? Sí, son nuevas. Porque antes yo vivía, en la palabra de Dios también habla del viejo hombre, que estaba viciado en su manera de vivir. Y entonces cuando son nuevas son manifiestos todos estos frutos. ¿Sí? O si no, vivirás dando los frutos de la carne, que también están escritos ahí en ese mismo capítulo de Gálatas, ¿cierto? Entonces, hermano, el Espíritu Santo es consecuencia, la llenura del Espíritu Santo es consecuencia de la obediencia, del arrepentimiento, ¿sí? Y es consecuencia también de reconocer a Dios. No hubo nadie que tuvo un encuentro que no tuviera estas tres actitudes para ser lleno del Espíritu Santo. Absolutamente nadie. Y ahora nosotros, hermanos, ese mismo encuentro también lo tuvimos nosotros. ¿Qué pasó en ese encuentro tuyo con Dios? ¿Cómo Dios te encontró? ¿Y quién eres tú ahorita? Porque esa es la evaluación que tenemos que hacernos, ¿cierto? Cuando Pablo fue lleno del Espíritu Santo, le fue dado una asignación. Y nosotros es bonito ver ese capítulo cuando Ananías ora por Pablo. ¿Y Pablo qué sale a hacer de una vez, hermano? En el capítulo siguiente. A predicar el Evangelio, ¿cierto? Pero la predicación era de lo que él había recibido. Hermano, él recibió lo que todo hombre busca cuando llega a los caminos de Dios. Recibió sanidad, recibió liberación y llenura del Espíritu Santo. Él salió con una potencia, hermano, a decirle al mundo, a los gentiles, lo que Dios había hecho con él. Por eso es que Pablo siempre decía, al que más se le da, más se le exige. Porque es que recibió toda la gracia en ese instante, hermano. Porque él era digno de muerte ante los ojos de Dios, porque él los perseguía para matarlos. Entonces, ¿qué pasó con ese encuentro tuyo con el Señor? Si tú también lo tuviste. ¿Por qué a veces nos hemos solamente satisfacido o nos hemos conformado con congregarnos? ¿Por qué solamente llegamos ahí? ¿Por qué no anunciamos esa gran noticia? Que Cristo nos salvó, ¿cierto? ¿O será que esos frutos no son tan manifiestos en nosotros que no tenemos la capacidad de que aún no predicando la gente vea a Cristo en nosotros? Porque, hermano, esos frutos que están ahí, de que se hablan en Gálatas 5:22, no es que la gente lo viva diciendo, ¿cierto? Dice, y manifiestos son. O sea, no es que la persona se dedique a decirlo, sino que con su mismo diario vivir, esa persona está manifestando, se manifiestan solo en su diario vivir. Gozo, paz, ¿sí? A pesar de las adversidades. ¿Qué días antes alguien me decía, pero cómo mira que están hablando de mí y tú no dices nada? Pero yo por qué tengo que convencer a alguien de lo que yo soy.
si Dios sabe quién soy yo? O sea, nosotros como creyentes no podemos tratar de convencer a alguien de quiénes somos nosotros, porque Dios lo sabe. Ojo, te estoy hablando cuando tú estás parado en el principio de Dios y estás viviendo conforme a la palabra. Yo no tengo que convencer a nadie de quién soy yo, porque mis obras son hechas en Él. O sea, mis obras no son hechas en carne, no, mis obras son hechas en Dios. Y por eso cuando yo la vez pasada que tenía el privilegio de compartirlo a usted, yo decía, mi vida ya tiene que ser vista, para yo vivir el mundo, yo lo tengo que vivir de la Biblia hacia el mundo. O sea, que mi forma de vivir está basada en la palabra y en los principios de ella. Entonces, si yo vivo presente, si yo vivo de pie y si yo tengo mi mirada puesta en la palabra y de esta manera vivo, se va a hacer manifiesto en mi diario vivir esos frutos. Entonces yo no tengo que convencer a nadie quién soy yo, porque por mucho que hablen de mí, dice la palabra de Dios de que todo lo que murmuran de nosotros se desvanecerá por nuestros hechos, nuestro comportamiento, hermano. Por eso es muy importante. Entonces, ¿qué han hecho, hermano? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho con ese encuentro que ustedes tuvieron con el Señor? ¿Sí vivieron esas fases? ¿Sí tomaron ustedes esas actitudes? ¿Si decidieron reconocer a Dios? ¿Si decidieron arrepentirse y decidieron obedecer? La consecuencia es que vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Hermano, y esto no solamente es para los hombres de aquellos tiempos. Este es para todo aquel que ha decidido creer, como usted y como yo. Porque lo más hermoso de Pablo no fue recibir todo eso en ese momento. Lo más hermoso de Pablo fue la asignación que Dios le dio en ese momento. Tremendo, ¿cierto? Porque, o sea, si uno mira todo ese capítulo, dice que de una vez Dios sabía qué es lo que Pablo iba a hacer, ¿cierto? Hermano, también Dios nos dio una asignación a nosotros. Esa asignación está cuando uno va a las Escrituras y uno va a Mateo 28, 18, dice que la gran comisión, ¿cierto? Eso es una asignación. Ahí Dios le estaba dando a los apóstoles qué era lo que ellos iban a hacer, qué es lo que usted y yo debemos de hacer. Hermano, porque es que no es solamente recibir la gracia, también es recibir esa asignación hermosa que debemos nosotros cumplir. Y eso es un mandato, ojo, eso no es opcional, ¿cierto? Eso es un mandato, hermano. Mire, yo desde que yo tomé la decisión de ver acá, mi forma de vivir conforme a la palabra, la perspectiva me ha cambiado y mucho. Donde yo vaya tengo que compartir el evangelio. Esta vez que fui con mi familia lo reuní a todos, oré por todos y fue algo hermoso, pero sé que el que lo hizo fue el Señor. Entonces yo solamente fui un instrumento que me dejé usar de Él. Y ese es lo que nosotros tenemos que hacer, dejarnos usar de Él. Si somos obedientes, Dios nos usará a nosotros. Y esa asignación que nos fue dada, pues cumplirla. ¿Cuándo lo vamos a cumplir? ¿Qué dice acá? 2 Corintios, ¿qué dice ahí? 2 Corintios 5:20, ¿cierto? Ahí dice, ¿cierto? Hermano, ¿cuál es ese ministerio? No, ahí dice 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5. Allá aparece, no, pero cuando uno va a leer el capítulo, 2 Corintios 5, en el 11, 2 Corintios 5:11, ¿qué dice? Dice en el cabezón, dice, el ministerio de la reconciliación. O sea, hermano, eso es. O sea, Dios en Mateo, el Señor Jesucristo en Mateo nos habla de esa gran comisión, ¿cierto? Y esa gran comisión luego aquí en 2 Corintios 5, en el versículo 11, Dios nos habla del ministerio de la reconciliación. ¿Reconciliación de quién? Del hombre que está apartado de Dios. Hermano, esa es nuestra asignación. Reconciliarlo por medio de Cristo. Entonces, 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si yo rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliado con Dios. Hermano,
¿Qué más necesita usted? Nosotros tuvimos el encuentro con Dios. Hemos decidido obedecerle, reconocerle, arrepentirnos de nuestros pecados. O sea, cuando yo me arrepiento de mis pecados es que estoy dándole la espalda al pecado, ¿sí? Y a causa de eso, soy lleno de su Espíritu Santo. Y cuando soy lleno del Espíritu Santo, el Señor me ha dado una asignación. Y la asignación que tenemos, hermano, es ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Y también dijo que íbamos a predicar el Evangelio, pero también Él dijo que Él iba a estar con nosotros. Que no era una tarea que íbamos a hacer solos. Y también nos habla acá del ministerio de la reconciliación. Hermano, Dios también tiene una asignación para nosotros. No para aquellos hombres desde la antigüedad, porque también la tuvo para ellos, pero también la tiene para nosotros. Entonces, hermano, ¿cómo podemos colocar en práctica esto que hemos visto hoy? Es que desde Saulo, el primer rey que fue colocado por Dios, Saúl, perdón, fue colocado por Dios. Qué pena con ustedes, hermano. ¿Sí? Sí. Sí, entonces, desde ese primer rey que Dios colocó, Saúl, él tomó la decisión de obedecerle, reconocerle. Y el resultado fue ser lleno del Espíritu Santo porque Dios le mudó su corazón. Él lo estaba dotando ¿para qué? Para hacer la obra que él iba a hacer. Hermano, Dios no te transforma el corazón para que te vayas a dormir. Sí, o sea, tremendo porque es que Dios nos dota, hermano. Él sabe para qué fuimos creados. O sea, Dios dijo, es necesario de que su corazón sea transformado. ¿Sí? Y por eso la palabra de Dios acá nos dice de que Él cambia nuestro corazón, ¿cierto? Pero ¿para qué lo cambia? No para que nos vayamos a acostar, ni para que guardemos esa salvación como aquel que guarda lo que le dieron por temor a que se lo roben. No, no, no. Es para multiplicarla. Amén. Entonces, hermanos, si usted decidió acoger ese llamado de Dios, reconocer a Dios, obedecer a Dios, arrepentirse de su mal camino, usted será lleno del Espíritu Santo. ¿Y para qué somos llenos del Espíritu Santo? No solamente para que las personas dancen y hablen lenguas, no, 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 para obedecer su palabra, pero también para cumplir la asignación que Él nos dio a cada uno de nosotros, cumplir la gran comisión que está en Mateo 28, pero aparte de todo también cumplir el ministerio de la reconciliación que está en 2 Corintios 5, del versículo 11 al 20, y en el 20 dice que somos embajadores de Cristo. ¿Qué es un embajador? El embajador representa el país en el lugar donde esté. Eso es lo que hace el embajador, ¿cierto? Entonces, el embajador no es un personaje más del gobierno, no, el embajador es aquel que tiene la misma capacidad de representar al país en cualquier lugar que se encuentre. O sea, que donde nosotros nos encontremos, tenemos la capacidad de representar a Cristo. Y eso es lo que realmente fuimos llamados, hermano. No fuimos llamados para que guardáramos eso que nos fue dado. No, 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 no. Porque ya la asignación nos fue entregada. Así la asignación como le fue entregada a Pablo para que le predicara a los gentiles, esa asignación también nos fue entregada a nosotros para que le prediquemos a toda criatura. Y también nos dio un ministerio de la reconciliación. Hermano, porque lo que Dios dice se cumple. Lo que Dios dice que Él vino a rescatar lo que se había perdido. Hermano, ¿a quién le dijo eso? Se lo dijo a Zaqueo, porque dije, qué bendición, se cumple la palabra. Este también es hijo de Abraham. Yo vengo a buscar todo lo que se había perdido. Por esa asignación nos las entregaron a nosotros. Si tú tuviste ese encuentro genuino con Dios, tu corazón debe estar dispuesto a obedecer su palabra. Y en la palabra de Dios dice que somos llamados para cumplir ese mandato. Ir y predicar el evangelio a toda criatura y en todo lugar. Y reconciliar al mundo con Dios por medio de su Hijo, ¿qué? Jesucristo. Eso es lo que debemos de hacer. Está lleno del Espíritu Santo, el hermano vaya y evangeliza a todos. ¿Por qué, hermano? Porque lo que nosotros hemos recibido es como ese tesoro preciado, ¿cierto? Que queremos llevárselo a las demás personas. ¿Usted sabe qué hermoso uno poder llevar ese mensaje de salvación? ¿Usted algún día tiene la oportunidad de ir a predicar un hogar? ¿Y cómo ese hogar se ha restaurado? Hermano, yo he tenido ese privilegio.
Yo he tenido ese privilegio de ir a casas donde, por la misericordia de Dios, esas personas se han reconciliado. Yo fui un día a un hogar, hermano, donde la esposa decía que ella no quería nada con él. O sea, fue algo muy duro, muy duro. Cuando esa persona le entregó la vida al Señor, le mudó el corazón, hermano. Esto es cierto lo que dice acá, porque no es fácil amar, ¿cierto? Amar es una decisión, ¿cierto? Hermano, pero esa mujer parece que hubieran cogido así como cuando la arepa coge y la voltean. Una nueva criatura 100%. Y eso solamente lo va a hacer el Señor. Porque nosotros no lo hacemos. Por nuestra fuerza no somos capaces. Pero la palabra de Dios que nosotros le compartimos es la que va a hacer la obra, ¿cierto? Entonces no nos dé temor porque no vamos solos. Ese hogar fue transformado. Hemos tenido la posibilidad de reconciliar hogares también. Pero llevar la palabra y llegar a aquel que es el que reconcilia los corazones. ¿Quién es Jesucristo? Tú solamente lo presentas a Él. Y ellos van a tomar la decisión. Pero ¿quién no quiere cambiar su vida, hermano? Todos. Pero ¿cuál es el problema? Que pocos quieren obedecer al Señor. Muchos quieren la llenura, pero no quieren obedecer ni reconocer a Dios. Entonces la llenura del Espíritu es una consecuencia, ¿sí?, de la obediencia, del reconocimiento a Dios y la obediencia. Si reconocemos, obedecemos, nos arrepentimos, hermano, el Espíritu Santo te va a llenar. Y en las manos de Dios vas a ser una potencia y podrás hacer todo aquello que Dios te envía a hacerlo. Así como le dijo al rey, que le dijo, y de ahora en adelante todo lo que llegue a tu mano, hazlo, porque yo voy a estar contigo. Y en el siguiente capítulo, cuando uno habla ya en el siguiente capítulo de Primera de Samuel 10, dice que ahí mismo dice, y Saúl derrota a sus enemigos. ¿Por qué? Porque lo que el Señor le dijo, de ahora en adelante, todo lo que vayas a hacer, hazlo. Todo lo que esté en tu mano, hazlo. ¿Por qué? ¿Porque él tenía fuerza para hacerlo? No. Era porque Dios estaba con él. Entonces, lo que vas a hacer de ahora en adelante no es porque tú te dispongas a hacerlo. Es porque Dios está contigo por medio de su Espíritu Santo. Él ya nos enseñó todas las cosas que debemos aprender, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que Él es nuestro maestro por excelencia. Si necesitamos sabiduría, Él nos la da, ¿cierto? Así dice la palabra. O sea, hermanos, que estamos dotados. ¿Qué necesitamos? No, necesitamos es que despiertes. Necesitamos es que ya comiences a jalar de lo que está lleno. Porque cuando el agua se estanca, se pudre. ¿Por qué el Señor habla de esos ríos de agua viva? Porque esos ríos, esa agua se va renovando, pero el agua que se estanca, hermano, se pudre. Entonces no permitas de que eso que Dios te ha dado ahí se dañe. No, hay que renovarlo. Hay que dar de lo que Dios te dio. Amén. Recuerda que no eres tú, es Dios el que lo ha hecho. Amén. Vamos a colocarnos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Amén. Vamos a colocarnos en pie, vamos a orar. Gloria a Dios, amén, aleluya. Amén. Ese es el sueño de Dios, amén. El sueño de Dios es ese. Somos una nación santa, ¿sí? Somos una nación santa, amén. Un real sacerdocio, ¿sí? Pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios. Entonces, ¿sí lo estamos haciendo? ¿Sí estamos proclamando eso? ¿Las virtudes? ¿Cierto? Cuando, hermano, mire, o sea, yo apenas llevo 24 años de casado, que cumplo en estos días, apenas 24 años de casado. ¿Será que es fácil? No es fácil. Eso es un aguante, hermano. Literal. 24 años de casado y 5 de novio, 29 años andando con mi esposa. ¿Será que es fácil? Pregúntela a ella. No es fácil. Pero hemos decidido, ¿qué? Amar. ¿Cierto? Mire. Total. Es que, hermano, es que hemos decidido
amar. Tú vas a trabajar porque te pagan, pero a veces no te soporta el jefe, ¿sí entiendes? Entonces tú vas porque te pagan el 15 y el 30. ¿Sí? Pero yo estoy en mi matrimonio porque he decidido amar, a pesar de. Y los dos hemos decidido amar. Y también algo importante, los dos hemos decidido buscar de Dios. Entonces imagínense, hemos decidido amar y hemos decidido buscar de Dios. Mire, aquí estamos los dos y Dios está arriba. Entonces, entre más busquemos a Dios, más juntos estamos. Tremendo, ¿cierto? Si estamos los dos acá en un triángulo abajo y estamos todos buscando a Dios, más juntos estamos. Pero si más lejos de Dios estamos, más alejados estamos. Ese es el triángulo de la vida. Entonces Dios está arriba, nosotros estamos abajo. Y si buscamos a Dios, más cerca estamos el uno del otro. Más capacidad tenemos de perdonar y de amar. Porque en el matrimonio hay que hacer las cosas nuevas. ¿Cierto? Y con los hijos todavía más. Entonces, hermanos, bienvenido al club. Dios nos da la capacidad, ¿cierto? De poder amar, de poder perdonar. Pero lo más importante es tener a alguien a uno que lo quiera, ¿sí entienden? Y uno también tener a alguien a quien querer. Porque esa es la naturaleza del hombre. Dios nos creó para que seamos amados y para amar porque Dios es amor. Amén. Entonces vamos a orar. Bendito Padre, hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, a tener la mejor actitud del mundo, Señor, cuando nos encontramos ante tu llamado, Señor. A poder percibir, Señor, cuando tú me llamas a hacer alguna tarea, bendito Dios. Cuando tú me das una asignación, ayúdame a cumplirla, bendito Padre. Porque de ti viene la capacidad, la sabiduría y el conocimiento, Señor, para poder hacer esa asignación que tú me entregaste. Esa asignación que tú me entregaste, ir a predicar tu evangelio, Señor, de llevar la reconciliación al mundo por medio de tu Hijo Jesucristo. Ayúdame, Señor, a hacerlo. Ayúdame que en mi corazón esté el anhelo y el deseo de predicar tu palabra, Señor, de evangelizar, de compartir la salvación que viene de parte de Cristo. Señor, dame sabiduría y conocimiento y deidad para predicar tu evangelio a todo lugar donde yo llegue, Señor. Y poder presentarle al mundo a quien que me salvó, a aquel que me rescató de la oscuridad en la que vivía, Señor. Y me llevó a su luz admirable, a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquel que murió en la cruz del Calvario y llevó mi castigo sobre él. Dice la palabra de Dios que en Isaías 53 dice que el castigo de mi paz fue sobre él. Por sus llagas yo he recibido sanidad. Por su sangre yo he recibido perdón de pecados. Por medio de su muerte y resurrección he recibido vida eterna, Señor. Hoy te doy gracias, Padre, porque ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, he decidido recibirlo, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por tu inmenso amor para con nosotros, porque entregaste tu Hijo para salvarnos a nosotros. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Glorifícate, bendito Padre, en cada uno de nuestros hogares, en cada una de nuestras familias, Señor. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. Te lo pedimos hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.